fuerte, pero en verdad va a ser muy inestable y va a volver a caer rápido. Ahora, en cambio, los reinos cristianos cada vez tienen más fuerza. Antes, al inicio, pues eran fáciles de controlar, pero ahora cada vez tienen más poder. Eso hace que sea más difícil defenderte frente a ellos y más fácil que seas. Volvemos exactamente al mismo punto de antes. Ha habido la guerra civil. Al-Ándalus se ha dividido en diferentes reinos pequeños que se llaman las taifas. Pero taifas va a haber tres, ¿vale? Va a haber tres periodos de taifas durante Al-Ándalus. El primero es el más largo, sin ninguna duda. El primero es el más largo. Los otros periodos son muchísimo más cortos. Este primer periodo de taifas es del 1031 a más o menos el 1090, aunque podemos ponerlo un poquitín antes. Las taifas se forman en base a la etnia. Va a haber una etnia que es la que va a gobernar en cada taifa. De manera que tenemos etnias árabes o taifas de etnia árabe en el centro y la costa atlántica. Bueno, pues centro y costa atlántica. Algunas taifas en las que los que mandan son bereberes, más bien al sur. Y otras eslavas. Ahora, ¿qué es eso de eslavo? Bueno, eslavo puede referirse a dos cosas. O a esclavos que han sido liberados durante Al-Ándalus, los cuales habían sido una de las bases del poder de Almanzor. Esto no hace falta que lo mencionéis, ni mucho menos. Porque Almanzor había utilizado un ejército que dependía de él personalmente, que habían sido principalmente esclavos. ¿Qué mejor manera de que quien a ti te sigue sea alguien que era un esclavo y tú le has liberado? Te tiene dependencia personal, es que te agradece que le hayas liberado. Bueno, pues Almanzor había hecho eso. O también pueden ser muladíes. Algunos pequeños territorios que puedan haber sido de muladíes, lo mismo. Porque Almanzor se había apoyado en ellos para su ejército. Acordaos de que Almanzor, su poder era un poder militar, principalmente. ¿Cuáles son las características de las taifas? Lo primero, son demasiadas. Son muy, muy pequeñas. Y como son muy pequeñas, lleva a que si una es más poderosa, pueda engullir a las otras. Y eso va a pasar. Va a haber muchas guerras entre las propias taifas. Y la taifa que más intentó conquistar a otras fue Sevilla. En el mapa del libro, que es este que está aquí, lo que está en verde fueron los territorios que la taifa de Sevilla llegó a conquistar. Entonces, primera característica de las taifas, débiles, pequeñas, lo que fomenta los conflictos internos y las guerras de conquista entre ellas. Como son muy débiles, me paso al último punto, pero luego vuelvo a los otros. Como son muy débiles, los cristianos les van a obligar a pagar parias. Y esto es igual que las mafias. ¿Cómo funciona la mafia? Bueno, pues la mafia lo que te dice es, o me pagas un impuesto, o te rompo el negocio. Es como funciona, ¿no? Pues los cristianos hacían eso con las taifas. O me pagas un impuesto, o yo te conquisto. Y la mafia también, además de hacer eso, dice que cuando le pagas a la mafia, ellos dicen que te están protegiendo, ¿no? Porque hay otras posibles mafias que te quieren atacar. Bueno, pues en los cristianos pasaba lo mismo. El rey de Castilla puede defender a una taifa a cambio de dinero, pero además también la va a defender frente a otros reyes cristianos que la quieran atacar. Este es el periodo del Cid, del cantar del mío Cid. No sé si alguien lo habrá leído, aunque sea una versión adaptada, habéis visto la serie o la peli. Bueno, el Cid, aunque era un caballero cristiano, realmente trabajó como mercenario para defender a taifas. Eso, además de que lo hizo porque, bueno, se peleó con el rey de los cristianos de esa época, de Castilla y demás, antes de eso, antes de que él se hiciera mercenario, él también luchó para conquistar taifas, pero también para defenderlas. Bueno, eso es la paria. Y eso sí que es obligado de poner, eso es obligatorio, 100%. Este periodo es el periodo de las parias, pagos pagados por los cristianos, a los cristianos por las taifas para asegurarse la defensa o que no son conquistados. Protección militar. Esas parias van a ser muy importantes para los cristianos porque les van a hacer ricos. Es dinero gratis. A los cristianos les va a fortalecer encima. Es como casi firmar tu propia sentencia de muerte. Les estás dando tu dinero, tu riqueza al que va a ser tu enemigo y que probablemente te va a conquistar. Ahora, no es un periodo en el que se llevaran mal, ¿eh?
Eso de la reconquista lo estudiaremos más adelante, pero la reconquista es un concepto que hoy día ya se intenta utilizar de una forma distinta a como se utilizaba antes en el franquismo y demás, porque no es cierto que los cristianos tuvieran esa idea siempre en mente de que había que retomar España. No, eso no, es más, España ni siquiera existía. Durante la Reconquista, la nobleza de las taifas no se llevaba mal per se con la nobleza de los reinos cristianos. Es más, a veces tenían matrimonios entre ellos, no era algo extraño. Bueno, las taifas, pese a todo esto que he dicho de que eran débiles políticamente, que tenían que pagar las parias, pese a ello seguían teniendo un buen comercio, seguían siendo florecientes, seguían siendo ricos en su comercio. Es lo que les permite poder pagar las parias, básicamente. Y esto es un poco las rentas del califato. Gracias a que el califato había sido un momento de mucho desarrollo, pues por inercia, después siguen teniendo todavía esa riqueza. Y ahora, esto es una norma en historia, ¿vale? Siempre ocurre, es una regla de la historia. Si hay muy buen comercio, suele haber muy buen arte. Porque es que el arte al final es la herramienta de que los ricos demuestren su poder. Entonces, si hay ricos, es muy probable que estos se encarguen de pagar artistas pues para que hagan su trabajo, ¿no? Para los nobles, normalmente. Las taifas, ¿cuándo acaba? ¿Cuándo acaba ese primer periodo de taifas? Bueno, pues Alfonso VI, en el 1085, conquista Toledo. Y eso le genera un verdadero terror al resto de taifas. Porque Toledo era una de las grandes ciudades de Al-Ándalus, era de las más ricas. Que Toledo haya podido caer significa que pueden caer las demás. Entonces las demás taifas, por miedo, van a pedir ayuda. Y van a pedir ayuda a un poder musulmán que estaba al sur, en Marruecos, que serían los almorávides. Ahora, hay que explicar quiénes son, ¿vale? Decimos, las taifas acaban con la conquista de Toledo en el 1085. No hace falta que pongáis que fue Alfonso VI, no tenéis por qué preocuparos por eso. Pero sí, la caída de Toledo lleva a pedir ayuda a los almorávides del norte de África. ¿Quiénes son? Bueno, pues yo sí que os recomiendo que os aprendáis de memoria esto. Cuando digáis almorávides, decid Federación de Tribus Bereberes del Norte de África. Eso queda perfecto. Federación significa que es una unión de tribus, porque no es un reino. Aunque sí que intentan posicionarse como imperio. Pero son algo distinto. Bereberes. Vaya, qué coincidencia. Resulta que son esos que habían sido maltratados en la península cuando se conquista Al-Ándalus, ¿no? Los bereberes es la población del norte de África. Ahora, los almorávides aceptan acudir a la península a ayudar a las taifas, a frenar ese avance cristiano. Esa es la razón. Los almorávides acuden a frenar el avance cristiano para defender a las taifas. Pero lo hacen también por interés. Ellos también quieren ser conquistadores de esas taifas. Entonces, ¿lo que van a hacer? Van a ocupar militarmente las taifas. Van a conquistarlas. Las taifas no van a seguir siendo independientes, por eso acaban, ¿vale? Entonces, los almorávides, esa federación de tribus bereberes del norte de África, acude y conquista las taifas. Las ocupa militarmente. Y ahora, Al-Ándalus, una vez que ha sido conquistada por los almorávides, depende del norte de África. Se convierte en una provincia casi del norte de África. Esto es muy distinto al califato de Córdoba, ¿no? Es completamente distinto. Ahora, estos almorávides tenían una visión de la religión muy distinta. Son mucho más integristas religiosos. Ser integrista significa que para ti los textos sagrados son la ley y hay que seguirlos al 100%, no puedes desviarte un poquito. En cambio, en la península ibérica no eran así. En la península ibérica los musulmanes eran más abiertos. Por ejemplo, las mujeres no llevaban velo. En cambio, los almorávides sí que van a obligarlo. Tampoco van a aceptar tanto como aceptaban en Al-Ándalus a los cristianos y a los judíos. Y una cosa que no tenéis por qué mencionar, pero que es interesante, es que los almorávides, siguiendo esa tendencia que os he dicho antes de que no son un imperio, no es un reino al uso,
se fijaban más en lo que es las clases bajas. No, no, no tienen un concepto de cobrar impuestos a los pobres para que los que mandan sean muy ricos. No, eso no. Es más, su arte es muy distinto. Su arte no es tan, no usa tanto oro, no es tan rico, no malgastan el dinero en el arte. Es una perspectiva distinta. Ahora, ¿qué tendríais que decir? Seguro lo de ocupación militar, seguro lo de que dependen de Marruecos y seguro lo de que son más integristas, ¿vale? Son menos blandos a la hora de interpretar el Islam. ¿Puedo pasar? Periodo de unificación almorávide, pues unos 50 años, hasta el 1145. Si queréis mencionar la batalla de Sagrajas, es cuando los almorávides vencen a los cristianos, vamos, en este caso a Alfonso VI, y por ello consiguen frenar el avance cristiano. Batalla de Sagrajas frenan el avance cristiano, pero ya el avance ya ha ocurrido y no van a reconquistar territorios, no van a hacer que los cristianos vayan hacia atrás. Lo que han avanzado los cristianos ya se queda ahí. Entonces ya veis que ya no es solo el Valle del Duero donde han avanzado los cristianos, ahora han llegado al Tajo, ya han llegado a la submeseta sur, han cruzado las montañas que separan. Entonces ahora ya la expansión continúa más hacia abajo, más allá de Toledo. Ahora, estos almorávides no van a ser, no van a mandar de manera fuerte mucho tiempo. Al poco de estar ellos, sufren una gran derrota. Porque Zaragoza, que era otra de las grandes ciudades, Zaragoza era incluso más grande que Toledo, va a caer. La van a conquistar los cristianos. Y ahora Zaragoza es la capital del Valle del Ebro, que es una de las zonas más ricas de la época. Acordaos que con Roma la capital estaba en Tarragona, es decir, está al fondo del Valle del Ebro. Es una zona muy desarrollada. Y ahí ya han perdido los musulmanes. Luego, ese fanatismo religioso, ese integrismo, no casaba muy bien con la población musulmana de Al-Ándalus. Entonces, no es que les guste mucho ese dominio almorávide a la población de la península. No son muy populares. Y para culminarlo, los almorávides van a tener dentro de Marruecos, dentro de lo que es actualmente Marruecos, el norte de África, un movimiento que les va a conquistar. Otro imperio del norte de África les va a conquistar. Es un poco lioso, lo sé, pero bueno, en verdad tampoco es tanto. Ellos mismos en el norte de África pierden su control porque hay otra tribu, otra federación de tribus bereberes que les va a conquistar. Y se llaman los almohades. Los almohades. ¿Vale? Siguiente periodo es periodo de dominación almohade. Primero son las taifas, luego los almorávides y ahora los almohades.
Reino nazarí. El reino nazarí es el nombre que damos a esa taifa de Granada que se va a mantener en el tiempo. El reino nazarí de Granada se funda en el 1232, pero consigue su verdadero poder fuerte en el 1237. Ahora, ¿qué quiero deciros con eso? Pues que no hace falta ni decir 1232 ni 1237. Podéis decir hacia la década de los años 30 del siglo XIII, por ejemplo. O hacia 1230 y con eso os quedáis tan panchos, no hay problema. Con eso estaría perfecto. ¿Y cuándo va a desaparecer Granada? Pues 1492, ese año tan importante, que hay un estándar que es solo para ese año, hay un estándar que es 1492, que es cuando los reyes católicos conquistarán Granada, al inicio del año, en enero. Granada es el último reino que va a continuar o va a tener presencia islámica dentro de la península. Quien funda el reino nazarí de Granada es Muhammad I, pero esto no es necesario que lo digáis. Si queréis aprenderlo estaría perfecto, pero no es obligatorio. Que se hace llamar sultán, ¿no? Porque ahora él va a ser líder político y religioso. Bueno, ya no usa el título de califa, ya no estamos hablando de califato, ahora es un momento distinto, ahora usa el término sultán. Bueno, ahora, ¿cuándo se consolida Granada? Bueno, Castilla, ya os he dicho que avanzaba constantemente, la corona de Castilla. Y Castilla, pues conquista Extremadura, lo que quedaba de Extremadura, conquista Sevilla, conquista Córdoba, conquista Sevilla y conquista Jaén, 1246. Bueno, pues en ese año, Granada, para evitar que la conquisten a ella también, se hace nombrar vasallo. Es decir, al Andalus, el último reino que queda del Andalus, Granada, acepta la dominación castellana. Ahora ellos son vasallos de Castilla. ¿Qué significa ser vasallo? Que vas a pagar impuestos a Castilla. Al inicio de la conquista musulmana, el reino de Asturias originalmente era vasallo del emir de Córdoba. Entonces aquí es como han cambiado las tornas, ¿no? De que Asturias era el vasallo de los emires de Córdoba, a que ahora el último reino musulmán que queda en la península, Granada, es el vasallo de Castilla. Tienen que pagar impuestos. Les pagan esos impuestos para asegurarse de que no los van a conquistar. Es una muestra de debilidad, básicamente. Ahora, ¿qué características señalamos del reino de Granada? Bueno, es muy poderoso económicamente porque estaba muy desarrollado, pero es débil políticamente. Tenía muchas luchas dentro del propio reino de Granada, luchas políticas, por ver quién mandaba. Como hay un gran avance cristiano, la población en Granada va a crecer, porque va a haber mucha población musulmana que va a huir del avance cristiano y van a huir a Granada para poder vivir bajo poder musulmán. Bueno, aquí esta es la característica que dice que pagaban parias a Castilla, ¿no? Pagaban un impuesto a cambio de ser vasallos. Eran muy fuertes comercialmente porque tenían un gran desarrollo económico, es una zona muy desarrollada. Y como os he dicho ya otras veces, cuando hay un gran desarrollo económico, siempre hay un gran desarrollo cultural. Porque para que pueda haber cultura tiene que haber riqueza, tiene que sobrar, ¿no? Tiene que haber excedente económico. Ahora, Castilla, pese a que tenga a Granada como un vasallo, eso no le va a frenar para seguir conquistando territorio. Y Castilla se va a centrar en conquistar sobre todo Gibraltar. Lo que interesaba era controlar el posible paso, el lugar de paso desde el norte de África. Castilla lo que quería era frenar toda posible invasión desde el norte de África. ¿Y cómo lo haces? Pues conquistando Gibraltar.